Buenos días. Vamos a iniciar la última sesión de estas jornadas organizadas por la Fundación Progreso y Democracia. Y como en el diálogo a tres voces hubo una baja, pues han tirado del banquillo y me ha tocado a mí subir aquí a moderar. Yo me llamo Armando y soy el coordinador local de Gijón. Para esta última sesión hay una pregunta provocativa que da algo de lo público, que nuestros dos invitados seguro que nos van a dar muchas ideas para que podamos reflexionar sobre ello y podamos dialogar con ellos, porque tienen un amplio currículum y han pensado mucho sobre este tema. Paso ya a la presentación. En primer lugar, a la de Juan Antonio García Amado, que es asturiano, de Ruedes, de Gijón, estudió Derecho en Oviedo, fue becario en Alemania y profesor titular de Filosofía del Derecho en Oviedo. Desde hace 16 años es catedrático de Filosofía del Derecho en León. Ha sido profesor, conferenciante y ponente en muchas universidades españolas y extranjeras y recibió el premio al mejor investigador en Ciencias Jurídicas y Sociales con motivo del 25º aniversario de la Universidad de León. Tiene un blog, Duralex, que recibió un premio al mejor blog jurídico en lengua castellana en el año 2009. Es autor de innumerables artículos, libros en colaboración y también ha escrito naturalmente libros en solitario, como por ejemplo La teoría de la tópica jurídica o Hals Kelsen y la norma fundamental, el derecho y sus circunstancias. Y además ambos, tengo que reconocerlo, son muy modestos porque me han dicho que no me extienda en absoluto con los currículums y así lo voy a hacer. Y en segundo lugar, quiero presentar a don Alejandro Nieto, que es catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid y que realizó estudios de posgrado en Poitiers, París y Göttingen. Una gran parte de su obra está centrada en el derecho administrativo y en la historia de la administración de la España contemporánea. Es autor de numerosos trabajos en las áreas de su especialización y de diversos ensayos centrados en los campos de su actividad, la universidad y el mundo de la judicatura. Catedrático de Derecho Administrativo con destinos sucesivos en las universidades de La Laguna, Autónoma de Barcelona y Alcalá de Henares, vicerrector en todas ellas y decano de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Autónoma de Barcelona. En 1997 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo. Es doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Nacional de Buenos Aires. Entre sus obras destacan La nueva organización del desgobierno, El desgobierno de lo público, que tengo que reconocer modestamente que en los últimos años es mi libro de cabecera, y El malestar de los jueces y el modelo judicial. Y sin más, pues... Muy bien. Los dos ponentes, por así decirlo, habíamos programado la sesión en los siguientes términos, teniendo en cuenta que falta el principal interlocutor Parada. Primero hablaría uno de nosotros, en este caso yo, 10 minutos o un cuarto de hora, y a continuación el otro también hablaría 10 minutos o un cuarto de hora sin plantear todavía el diálogo, sino sencillamente pues para tener un punto de referencia, algo de qué hablar. Y a partir de ese momento, pues que Dios y el tema y el público nos inspiren y empezaremos a dialogar y diremos lo que nos salga. Y luego pues se ampliará
el escenario del diálogo para que los asistentes hablen también. De modo que ahora yo voy con mi speech unilateral, indicando o recordando algo que todos sabemos, a saber que este tema de lo público y de lo privado es un tema vago, resbaladizo, susceptible de ser examinado desde mis perspectivas, de tal manera que nos haría falta un seminario de varios días e incluso un curso para poder entrar en él con cierta comodidad. Pero aquí se trata sencillamente de ir picoteando y sembrando, recogiendo ideas. Y por eso nada tendrá de extraño que en nuestras intervenciones iniciales lo que diga yo poco tenga que ver con lo que diga el coponente, porque utilizará seguro otra perspectiva o punto de vista distinto. En lo que a mí se refiere, y empezaré poniendo el reloj en hora, no nos pasemos y tenga que reñirnos el moderador. Por lo que a mí se refiere, digo, mi tesis primera es la de que no existe un concepto fijo de lo público y de lo privado. Es algo coyuntural, de tal manera que cada uno piensa lo que le parece sobre lo público o lo privado. Pero, como si nos metiéramos aquí ya gastaríamos toda la mañana, voy a dar por supuesto que algo coyuntural, inmanente o trascendente, lo que sea, existe sobre lo público y lo privado. Y dando, por supuesto, o aceptando este punto de partida, la segunda tesis es la de que, sean cuales sean estos dos ámbitos, se encuentran total y recíprocamente interpenetrados, de tal manera que lo público invade constante y sistemáticamente lo privado, de la misma manera que lo privado reacciona invadiendo por su parte constantemente lo público. Y esto es precisamente lo que hace que sea imposible la delimitación. Pues bien, para ir trazando una línea discursiva sobre la que poder discutir, ¿cómo influye lo público sobre lo privado? Empecemos por esto. Pues hay un abanico amplísimo de técnicas variadas de invasión. Lo público invade sistemáticamente lo privado y lo ocupa. Y estas técnicas variadas con alta frecuencia se superponen. Enumero algunas de las más conocidas. La regulación abstracta desde fuera en disposiciones generales, explicando y estableciendo mandatos o prohibiciones o fomentando actividades privadas, de tal manera que selecciona actividades privadas determinadas y las regula en los términos dichos, determinando incluso sus fines y precisando las formas de gestión de la actividad privada. Fíjense qué invasión tan fuerte, pero solo es una parte, porque luego viene, además de la regulación abstracta, el control externo singular por parte de las administraciones públicas sobre las organizaciones privadas. Y no termina aquí la invasión, porque la administración pública, lo público, se mete dentro de las organizaciones privadas para, desde dentro, no desde fuera, controlar y además predeterminar la libertad de las organizaciones privadas, señalando sus fines
y estableciendo sus medios. Esta técnica tremenda en sus efectos de meterse dentro de las organizaciones privadas antes era verdaderamente raro. Es decir, lo público respetaba las actividades privadas y las controlaba o predeterminaba desde fuera. Pero ahora lo primero que hace la administración pública o un partido político es meterse dentro. Noten que en cuanto hay un cambio de gobierno en una comunidad autónoma y nada digamos el Estado, ¿qué es lo primero que hace el nuevo partido? Meterse, por poner un ejemplo que todos conocemos, meterse dentro de las cajas de ahorros. No es ya dirigirlas desde fuera, no. Se sienta dentro de las cajas de ahorro y dice, y ahora vamos a hacer que esta organización rigurosamente privada se atenga a los fines que yo desde dentro voy a determinarla. Y voy a determinarla no solo los fines, sino la organización. Pero todavía hay más. Es que en ocasiones esta invasión no es solo penetrar en la organización, sino apartar la organización privada y hacer que los medios de gestión sean totalmente públicos con la fachada de que todavía siguen siendo privadas. Y con esto pues llegamos al último grado de invasión y de ocupación, que es pues suprimir totalmente, no dirigir o codirigir o vigilar. No. Desaparece la organización privada, bien sea mediante expropiación o mediante expoliación y excepcionalmente mediante compra del patrimonio de la organización privada. Es decir, desaparece del ámbito de lo privado y pasa al ámbito de lo público. Este escalón es el más popular, más conocido y que en su tiempo gozó de gran predicamento bajo los rótulos de estatalización, socialización, publificación por antonomasia, pero ahora, aun siguiendo empleándose estas técnicas, ya no le gusta tanto a la administración pública, porque sin llamar tanto la atención, sin ser tan escandaloso, consigue los mismos fines por las técnicas que antes he enumerado, es decir, meterse dentro y mangonear, si vale esta expresión, y controlar desde fuera. De tal manera que listas van las actividades públicas con esta posición que adopta lo público. Mirando las cosas así, resulta que vivimos en una sociedad y en un Estado predominantemente público. Sobre todo, si se piensa que la penetración pública no solo tiene lugar en la economía, sino en todos los ámbitos sociales. La intervención pública sobre la sociedad es tremenda y creciente. Es decir, hay una imposición y control de relaciones interprivadas. Se acabó ya aquello de que los particulares pueden relacionarse a su gusto, con tal, como se decía en el Código Civil, de respetar el orden público. Bien, ahora hay un orden público tan minucioso, tan preciso, que la conducta de los particulares está rigurosamente predeterminada. Pero es que incluso hay una acción sobre las actividades privadas singulares o individuales, una acción pues antes inimaginable.
Es que ahora ya se nos dice lo que podemos, lo que debemos y lo que nos está prohibido. Lo que está prohibido, consumir, e incluso actividades tan privadas como el fumar, pues han dejado ya de ser actividades privadas. Es lo público lo que nos dice si podemos fumar y podemos beber y dónde, y en qué calles y en qué hora, y si podemos cantar. Es decir, estamos rigurosamente intervenidos y condicionados. Se decía, bueno, es que en los tiempos del absolutismo, en el siglo XVIII y en el siglo XIV, había lo que desde nuestra perspectiva consideramos una libertad enorme comparado con la de ahora. Y nada, digamos, en la familia. Antes pues había intervenciones suavísimas de todo tipo, pero a la familia se la respetaba. El núcleo de la sociedad era literalmente sagrado, mientras que ahora la familia ya forma parte de la organización estatal. Se regulan las relaciones intrafamiliares, padres, hijos, abuelos, lo que tenemos que hacer unos y otros, e incluso las actividades conyugales, interconyugales, están rigurosamente vigiladas, y no solo en China, sino aquí también en España. Pero es que hay más, es que se regulan, también se intervienen las relaciones conyugales extramatrimoniales. Bueno, yo no sé qué ámbito queda a lo privado. Estoy viendo una cara de la luna. Inmediatamente pasaré a la segunda cara. El hecho es que todo es público, aparentemente, todo es público. Y claro, y tiene una explicación y una expresión. 3 millones de funcionarios, algo tienen que hacer estos señores. Tienen que terminar pues regulando cuándo y dónde fumamos y bebemos y las demás actividades, no ya económicas, sino privadas y privadísimas. ¿Y por qué esta invasión de lo público sobre lo privado? ¿Por qué? Hay una explicación que acabo de aludir hace un momento y que para mí es la buena. Porque hay que justificar a su vez la presencia de 3 millones de personas que se dedican a esto. Hay que darles trabajo, y si no se les da, ellos se lo buscan. Porque es que el funcionario que no espabila buscándose un trabajo, pues se queda sin él. Esta es la explicación de veras. Pero bueno, hay otras explicaciones retóricas, que es el interés del Estado. ¿Y por qué se hace esto? Por el interés del Estado. O el interés del público. Bueno. O el interés público, sin decir naturalmente nunca qué es el interés público. E incluso para proteger a los afectados por esa actividad. ¿Por qué? Por esa intervención. ¿Por qué se controla y se regula el ruido, las horas del ruido y los decibelios con los que podemos berrear por la noche? Hombre, hay que respetar a los otros particulares e incluso al propio afectado. De vez en cuando no nos dejan hacer cosas. ¿Y por qué? Hombre, porque mire, si fuma le va a entrar un cáncer y se va a morir. Bastante le importa al Estado que nos muramos los jubilados, ya hasta nos lo agradecería. Pero, como antes de morir pasamos por la seguridad social, pues naturalmente nos cuidan. En fin, que explicaciones no faltan. Y con esto pasamos a la otra cara de la luna. Resulta que todo es público. Y la pregunta provocativa
del programa, ¿qué queda de lo público? Pues de lo público queda todo y más, que se va inventando. Bueno, pues sí y pues no. ¿Por qué? Porque lo privado reacciona con no menos agresividad. Y si lo privado es invadido por lo público es invadido por lo privado. Naturalmente no por todo lo privado, pero por individuos que forman parte de lo que antes se llamaba la sociedad civil. Y esta reacción privada pues decolora la imagen pública a que aludía hace un momento, y ahora pues ya no sabemos, como decía al principio, si esto es público, si vivimos en una sociedad y en un Estado público o privado. Y no me refiero ahora a la privatización de la economía, que es la faceta más conocida. El Estado está privatizando la economía. Bueno, pues es cierto. Pero vamos a los abanicos, al abanico de técnicas legales de intromisión. Pues están las consultas populares, está la participación popular en órganos de decisión o ejecución pública, están las delegaciones. Bueno, todo esto es pura retórica. Pero en cambio hay otras medidas de despublificación que no son retóricas ni mucho menos. La primera, aludida antes, la enajenación de patrimonios públicos, materiales y empresariales. Se ha vendido mucho, poco queda ya por vender. Segundo, que es más importante, la externalización de servicios. La administración pública se ha quedado literalmente desnuda, porque ya no hace nada, todo lo externaliza, creando a los analistas el problema de si ya no hacen nada los funcionarios públicos, porque todos los servicios públicos se han externalizado, ¿qué quedan? ¿Qué pueden hacer esos 3 millones? Porque lo que hacían antes ya no lo hacen, ya lo hacen empresas privadas y ya no hay casi ni policías, puesto que los edificios públicos están custodiados por empresas privadas. O sea, enajenación, lo que no se enajena, los servicios se externalizan, y luego multitud de organizaciones públicas se han convertido en privadas. Ahora un ayuntamiento no es nada. Un ayuntamiento pues es una oficina, no digo pequeña porque hay que dar ordenador y silla a todos los funcionarios, pero es sencillamente el rampojo de un racimo con las uvas, que son la multitud de organismos que legalmente se han privatizado y no se han privatizado, pero en fin, como si se hubieran privatizado, es decir, no solo se externaliza lo poco que queda en el núcleo del rampojo, sino que hay una galaxia de organismos que materialmente son públicos, pero que legalmente son privados. Y luego, la última y menos examinada, pero más efectiva forma de privatización, de autodespojo, de almoneda de lo público, pues es que se ha rendido la administración pública al mercado e incluso ha entrado en él. Y vistas así las cosas, ya no sabemos si todo es público, como decía hace 5 minutos, o todo es privado. Es un revuelo, un convoluto, una cosa que todo es al tiempo público y privado, y cada uno opera con con la perspectiva que más le guste. Pero resulta que estas técnicas de intervención, de ocupación, de invasión de lo privado sobre lo público, lo he dicho antes y quizá no haya puesto énfasis en el adjetivo, son las técnicas de intervención legales, porque la ocupación
de lo privado sobre lo público, con ser intensísima legalmente, es aún más intensa ilegalmente. Porque ¿cómo ocupa lo privado lo público? Pues por medios ilegales. Tenemos la dulce corrupción, que hace que las decisiones aparentemente públicas, gracias a la corrupción, pues no son privadas. Hay alguien que se ha metido por la puerta de atrás y por el bolsillo de delante y hace que las decisiones formalmente públicas sean privadas. Y luego está el paso constante de lo público a lo privado de ciertas personas, lo que los franceses llamaban antes el pantouflage. ¿Qué significa esto? Significa que el público de hoy mañana se pasa a lo privado y el privado de hoy mañana se convierte en director general o en ministro. Claro, con esta corriente doble de ahora entro y ahora salgo, ¿qué pasa? Y esta es la tercera de las tesis. Que nos encontramos que aprovechándose de esta confusión deliberadamente creada, siempre están las mismas personas dirigiendo el Estado, la economía y la sociedad. Unos días vestidos con el uniforme de funcionarios o con la casaca que llevaban antes de ministros, y otro día, al siguiente, o por la noche, vestidos de consejeros de una empresa. Pero siempre son los mismos. Siempre son los mismos, o ellos, o personas que ellos mandan. Y el del banco, por emplear la fase retórica o populista, pues es director del banco o director general de banca. Pues no lo sé, las dos cosas a un tiempo. Bueno, me he pasado naturalmente invitando a que el ponente se pase también y luego pues empezaremos a agredirnos nosotros, como confío recíprocamente. Pero de momento ya hay hay tela que cortar, más lo que nos añada ahora García Amado. Bueno, buenos días. Créanme que es un placer estar con ustedes aquí en esta reunión, en particular pues compartir mesa, que no agresiones, con el maestro Alejandro Nieto. Bueno, yo quiero plantear mi enfoque de este tema sobre qué queda de lo público con una pregunta que no me lo tomen como chabacanería, sino que la tomo de ese fragmento tan citado, parafraseo ese fragmento tan citado del comienzo de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, donde un personaje, Zabalita, se pregunta, y digo, no me tomen esto como descortesía, se pregunta, ¿cuándo se jodió el Perú? Bueno, pues parafraseando a Vargas Llosa, yo quiero plantear mi intervención con esta otra pregunta. ¿Cuándo se jodió la izquierda? Y cuando digo que cuando se fastidió la izquierda es porque estoy haciendo una vinculación, tal vez discutible, es algo de lo que a lo mejor podemos debatir, entre lo que es el pensamiento político de izquierda y la filosofía política de izquierda y una cierta consideración positiva, favorable de lo público. Es decir, una simpatía hacia el Estado como detentador o titular de ciertas potestades y como prestador y gestor de determinados servicios, que por eso se llaman servicios públicos. Mientras que la derecha tradicionalmente ha querido de Estado lo mínimo necesario para proteger la posibilidad de ejercicio de ciertas actividades o el mantenimiento de determinados derechos,
alguien podría decir privilegios, como trataré de mostrar brevemente, la izquierda, o eso que hasta hace un tiempo podríamos denominar sin sonrojo el pensamiento progresista, pues estimaba que al Estado, a lo público, a la administración, le competían determinadas tareas que eran su razón de ser y la justificación de su existencia. Es decir, hay una crisis de lo público, creo que subyace al título que se asigna a esta mesa, ese pensamiento, cuando se dice ¿qué queda de lo público? Hay una crisis de lo público en el contexto de una disputa política, tanto práctica como teórica actual, en la que la derecha, el pensamiento conservador, se mantiene poco más o menos en su lugar pertinente, pero la izquierda hace mutis por el foro y se deja seducir por ciertos señuelos, y con ello pues abandona ese espacio en el que se supone que se ha de velar por nuestras libertades y por la igualdad de oportunidades, y ese es el espacio de lo público. Lo que pretendo sostener de un modo pues precipitado e inexacto es que la izquierda, y con ello lo público, se jodió, perdón, la última vez que digo esta palabra, por ponerle unas fechas indicativas, que no exactas, en dos momentos del siglo XX, 1917 y en 1989. Quién sabe si en el 68 ya empezamos a equivocarnos. Porque no perdamos de vista que en el fondo late lo que de este tema, late lo que es la pregunta crucial y central de la filosofía política. Y la pregunta central o crucial de la filosofía política sería esta: ¿por qué es bueno que haya poder? Cuando hablamos de Estado hablamos de poder. ¿Por qué es positivo que alguien en algo nos dirija, nos gobierne y que consiguientemente nos sometamos, en lugar de vivir en una dulce anarquía o en el sálvese quien pueda o en el todos contra todos o en el que a Dios se la dé, San Pedro se la bendiga? Es decir, ¿por qué se mete el Estado? ¿Por qué se mete el Estado a dirigirnos, organizarnos, darnos órdenes y ponernos a funcionar de determinada manera? Cuando hablamos de lo público en términos positivos, estamos presuponiendo algunas respuestas también positivas a estas preguntas. Por algo habrá de ser bueno que exista el Estado, y algo ha de poder hacer el Estado, algo ha de poder hacerse desde un interés que ya no es el puro interés privado que busca el beneficio particular, sino al servicio de eso que sin duda el profesor Nieto discutirá, pero de alguna manera tenemos que llamarlo, que es el interés general, el interés común, etcétera, etcétera. Pues bien, también quiero con brevedad sostener que el Estado actual, y en particular eso que genéricamente podemos llamar la izquierda o el progresismo hoy, es víctima de un doble deslumbramiento, o que incurre en una especie de doble trampa que lleva a que lo público en su sentido genuino y justificado desaparezca, y que sin embargo simbólicamente se siga aparentando que el Estado tiene razón de ser y el poder razón de existir. Esto es, las instituciones públicas cada vez sirven menos para lo que, según la tradición ilustrada y la tradición del Estado social y la tradición de la izquierda, las justifica, esto es, para servir a nuestra libertad en igualdad, y cada vez se aparentan un cometido justificatorio encomendándose a otras labores que en realidad suponen una traición a esos ideales. Luego diré cuáles son esas labores, pero primero déjenme señalar algunos ejemplos que ilustran esta perplejidad, que no sé si compartiremos o no. La perplejidad que podríamos enunciar así: ¿qué hace este Estado, qué hacen estas administraciones públicas, qué hacen estos poderes que se legitiman bajo el manto del progresismo tantas veces, o de la izquierda? ¿Qué hacen cuando se meten en cosas como las que voy a mencionar?
un poco arbitrariamente y de manera heterogénea. Somos profesores universitarios, algunos de los que aquí les estamos hablando. Pues bien, desde la universidad una primera perplejidad resulta de esa insistencia que continuamente oímos en estos tiempos sobre la necesaria colaboración entre universidad y empresa. Es como si se nos estuviera invitando constantemente a que condicionemos nuestra actividad docente e investigadora a un criterio de beneficio privado. Y tanto es así que continuamente se nos presiona para que nuestras investigaciones, proyectos y labores tengan, ante todo, se guíen por el faro, por el objetivo de servir a la empresa, de lograr la fácil integración en el mercado, de generar beneficio, etcétera, etcétera. De modo que el saber por el saber, la cultura por la cultura, la ciencia por la ciencia, se considera algo pasado de moda, algo de tiempos pretéritos, algo decadente, e importa mucho más esa utilización de la ciencia, la educación, la enseñanza y la cultura como pura herramienta, como puro instrumento al servicio del beneficio privado. Piensen otro ejemplo, que a lo mejor también da pie a discutir o induce alguna perplejidad en ustedes el hecho de que yo lo mencione. El ejemplo de las ONGs. Resulta que se considera maravilloso que el Estado haga dejación de lo que es su actividad tradicional de asistencia a determinados grupos desfavorecidos, expresémoslo en este lenguaje políticamente correcto, y se estima sumamente positivo que sean los particulares, las organizaciones privadas, las que, eso sí, con dineros provenientes de los presupuestos, se encarguen de prestar esos servicios y de gestionarlos. Hay una lógica, también en la línea que mostraba el profesor Nieto, hay una interpenetración muchas veces perniciosa, pecaminosa, entre lo privado y lo público. Es decir, el Estado, más que prestar servicios, fomenta la caridad privada, pero en términos que nos recordarán otras épocas. Pero esto no se considera una lamentable dejación de sus funciones, sino algo extremadamente progresista. Pensemos otro caso. Hay una continua apología de lo que se llaman medios alternativos de solución de conflictos. Cada vez más se estima que lo progresista, moderno y adecuado no es tanto acudir a la judicatura, al Poder Judicial para que resuelva nuestros conflictos, sino que se quiere, y esto también parece la quinta esencia de lo moderno, se quiere que se sustituya la Administración Pública de Justicia por planteamientos de mediación, conciliación, arbitraje, que al margen de que puedan tener su dimensión positiva, pues muchas veces no son más que un magnífico mercado para que determinados gabinetes, comités y queridísimos colegas hagan su agosto sobre pretexto de servir a la justicia como bien público, pero vaya usted a saber para qué fines o con qué objetivos privados. Último ejemplo en este sentido. Parece también maravillosamente avanzado que en el derecho penal se introduzcan mecanismos de negociación de la pena. Es decir, en lugar de ese esquema que muchos tildan hoy de autoritario, en el cual hay un delincuente debidamente defendido, un presunto delincuente debidamente defendido, y un acusador público y un juez que se supone, pero jugamos a las suposiciones y a las presunciones que desde su independencia dicta justicia, pues se quiere que el delincuente y la víctima negocien ante la mirada de mero árbitro o fedatario de ese juez o ese fiscal, con lo cual naturalmente esa neutralidad que se le supone al Estado o a la justicia estatal queda a merced, es sustituida por la dinámica y la correlación de fuerzas que haya entre esas partes.
Todos estos ejemplos, ¿de qué serían? Serían ejemplos de penetración de la lógica privada del beneficio y de la lógica privada de la desigualdad y de la lógica privada del mercado en los lugares, en los ámbitos en los que por regir el interés general se entendía tradicionalmente y desde ese pensamiento social avanzado que eran lugares propios de la izquierda. Pero podemos también trabajar con otro tipo de ejemplos. Produce sorpresa, o nos produce sorpresa a algunos, que seguramente vamos siendo viejos ya y que a lo mejor podríamos ser tildados de conservadores, el hecho de que se considere, de que se estime que es muy propio de la izquierda y de planteamientos políticos liberadores el fomento del nacionalismo, de las identidades culturales, de las tradiciones, de lo antiguo. En este sentido, el cambio de orientación que ha experimentado cierto pensamiento político es realmente espectacular y sorprendente. Se supone que determinadas corrientes y filosofías políticas trabajaban con la vista puesta en la construcción de un futuro mejor para las personas, sus libertades y sus derechos, dejando atrás un pasado que en muchos sentidos pues era de oprobio y sumisión. Esto es, progresismo parecía que venía de progreso, y progreso es avance, es trabajo para que el futuro sea distinto y mejor. Y de repente nos encontramos que lo progresista es recuperar tradiciones, rescatar folclores, hacer que sigamos hablando siempre la misma lengua que hablamos nuestros abuelos y que no vayamos a aprender inglés o castellano, porque entonces ya no viviremos con la casaca medieval ni pensaremos en los términos tradicionales. Bueno, ¿qué nos ha pasado para que tradiciones, naciones, identidades que maniatan libertades se tengan por el objetivo principal de incluso las políticas públicas? Porque al final resulta que vemos los dineros públicos invertidos en políticas identitarias más que en políticas de defensa de derechos sociales y de igualdad de oportunidades. Pues ha pasado, esta sería la segunda parte de la tesis que quiero mantener, que así como hay una penetración de lo privado en lo público, como se mostraba en los ejemplos que antes les exponía, hay también una suplantación de lo público por lo colectivo. Es decir, ya no se piensa que el Estado, las instituciones públicas, el derecho público se justifican por su servicio a eso que la doctrina tradicional llamaba el interés general y que al fin y al cabo no es sino la síntesis de intereses individuales, o que se refiere a los intereses que como individuos tenemos en común, pero siempre poniendo el individuo como centro y como objetivo prioritario. Eso es sustituido por un pensamiento que podemos llamar colectivista, por la idea de colectividad. Hay entes colectivos que no solo son titulares de derechos, que no solo son sustancialmente, inmanentemente, ontológicamente titulares de derechos, sino que además, en caso de conflicto, esos derechos cuentan más, valen más, merecen del Estado y reciben del Estado mayor protección que los derechos individuales. Entonces, vemos al Estado que ya no trata de defender mi libertad como ciudadano, que ya no trata de defender la posibilidad de que yo en igualdad ejercite mis libertades, y eso tiene un nombre muy claro: derechos sociales al servicio de la igualdad de oportunidades. Es decir, el Estado me tiene que garantizar a mí, si esto es realmente un Estado social de derecho, que por el hecho de haber nacido John Ruedes y ser hijo de campesinos, tenga las mismas posibilidades de realizarme en mis expectativas y en mis capacidades y en mis aspiraciones que quien, si es gijonés, haya nacido en Somio, o si es madrileño, haya nacido en la calle Serrano. En cambio, cuando el Estado pone sus medios y su esfuerzo para que se siga en Ruedes hablando bable, y no para que los de Ruedes tengamos las mismas posibilidades de estudiar una carrera universitaria que los de la calle corrida, ese Estado nos está dando gato por liebre, y en ese momento a los que venimos de la izquierda,
nos dan ganas de volvernos liberales o incluso ultraliberales. Es decir, si lo que se recauda de mis impuestos va a servir para castigarme a mí o para financiar departamentos administrativos que vigilen si yo rotulo los carteles de mi comercio en catalán, en castellano o en polaco, si los dineros públicos y lo público va a servir para eso, viva el neoliberalismo y eliminemos los impuestos, porque a lo mejor preferimos la libertad salvaje en cambio, en lugar de esta felicidad inducida forzada. Bueno, entonces, vean, lógica del mercado, lógica del beneficio, más colectivismo ramplón o políticas identitarias, políticas culturalistas en lugar de políticas al servicio del individuo. Oigan, y cuando hablo aquí de izquierda y derecha, yo sé que utilizo, o de pensamiento progresista y conservador, utilizo categorías problemáticas, pero es una simplificación a efectos de entendernos. Pues bien, esto es la esencia del pensamiento conservador de todos los tiempos. ¿Estado cuánto? Poco. ¿Para qué? Para proteger la actividad económica en el mercado sin interferir en ella. Y como el Estado es pequeño y solo brinda servicios de seguridad, ¿cómo conseguimos la cohesión social? ¿Dónde está el cemento social que nos permite, según ese esquema conservador tradicional, mantenernos unidos? Está en la religión, está en las tradiciones, está en la identidad cultural, está en el velar porque nadie salga de su pueblo, porque nadie salga de su idioma, porque nadie salga de su cosmovisión y porque nadie baile una danza que no se corresponda al folclore de su pueblo. Entonces, en la economía libertad y en la cultura autoridad son los elementos del pensamiento político conservador tradicional. Bueno, pues eso es ahora al mismo tiempo también lo progresista, con lo cual es fácilmente explicable y hasta disculpable el desconcierto de la derecha, que al verse invadida en sus señas de identidad, pues se pone a reivindicar en sus programas todo tipo de despendoles sociales o sexuales. Algo tiene que decir para diferenciarse. Bueno, entonces decía, ¿y en qué momento se echó a perder ese sentido de lo público que era propio del pensamiento ilustrado y del pensamiento social o filosocialista o socialdemócrata? Muy brevemente, 5 minutos y termino. Digo que podríamos aventurar la siguiente hipótesis. Imaginemos muy rápidamente dos líneas históricas. Primero, la línea que nos explica cómo nace el Estado moderno. Nace después de que Lutero y la Reforma Protestante organiza aquel follón, discúlpenme la expresión, y que ya no hay una referencia cultural unitaria, como era la religión. Llegan las guerras de religión, empiezan los europeos a matarse del modo más sanguinario unos a otros, y hay un señor llamado Bodino y hay unos señores compañeros de tertulia de Bodino que se llamaban los políticos, y hay otro señor llamado Hobbes que dice, bueno, aquí hace falta alguien que ponga paz. Y ese llamado a poner paz es el Estado. ¿Y cómo puede el Estado separar a esos hermanos conciudadanos que se están matando? Pues como hacía, no sé si hace un padre con sus hijos, separándolos a la fuerza, cogiendo a cada uno de las orejas y diciendo, si os seguís pegando, os castigo yo. Bueno, y eso significa que el Estado nace con la legitimación del monopolio del uso de la fuerza. Les quitamos las armas a esos bandos que se matan y se las damos al Estado para que nos brinde ese primer servicio público, que es el de seguridad. Pero luego pasa lo que pasa y vienen otros señores, Kant, Locke, que se dan cuenta de que hemos hecho un negocio bueno solo a medias, porque para evitar que nos matemos entre nosotros, nos quitan a nosotros las armas y la posibilidad de usar la fuerza, y la fuerza y las armas se les dan en régimen de monopolio al Estado. Y entonces, ¿qué pasa si es él el que abusa de nosotros? Y a fe mía que abusa, cuando puede. Y aparece y se inventa esa maravilla del Estado constitucional de derecho. Y nace el Estado como Estado liberal. Y se dice, bueno, sí, las armas las tiene el Estado, pero igual que él nos somete a límites a nosotros, los sometemos nosotros a límites a él. Y estamos todos bajo el derecho, él y nosotros. Y ya no es absoluto porque no está por encima de la ley, sino sometido a ella. Y es el Estado constitucional. Y viene un tercero,
tal Carlos, de apellido Marx, y cae a su vez en la cuenta de que es muy bonito eso de que todos seamos igual de iguales bajo la protección formal del Estado, y que es fantástico que en el Código Civil se nos cuente que todo ciudadano, sea cual sea su color, o nacido en Ruedes o en la calle Serrano, todo ciudadano puede por igual comprar y vender, y que nada impide que yo, asturiano de Ruedes, pueda tener un palacio de 8.000 habitaciones y baños de oro, pero que esa igualdad formal es escarnio si no va acompañada de la posibilidad de hacerla real. Y nace así la justificación desde esas políticas de origen socialista y marxista, nace la justificación de los derechos sociales al servicio de la igualdad de oportunidades. ¿Para qué? El Estado me asegura a mí no solo que nadie me esclaviza, sino que además voy a poder realizar mi vida según mis capacidades, sin estar determinado, sin estar limitado por lo que se llama la lotería social, por el hecho de haber nacido en esta cuna o la otra. Y hasta ahí muy bien, y esa es la justificación del Estado. ¿En qué momento se nos echa a perder? Cuando después de don Carlos viene el Vladimiro aquel, viene Lenin y el leninismo, y se sustituye, y el Estado no se pone al servicio de la libertad de cada uno en igualdad, sino que se pone al servicio de un ente colectivo. Y luego la pelea va a ser cuál es el ente colectivo que manda. Para unos será la clase proletaria como clase universal. Para otros será el pueblo, el folk de los nazis. Para otros será la nación. La nación, sí. En cualquier caso, siempre un planteamiento totalitario, que es totalitario porque el todo vale más que las partes y no está el todo encarnado en el Estado, que tiene una forma jurídica de Estado, al servicio de los derechos y expectativas vitales de las partes, de los ciudadanos, sino al servicio del propio Estado como ente que encarna, que representa un ser colectivo. Y en ese momento la izquierda se desorienta, porque se empieza a pensar que está justificado matar, dicho muy precipitadamente, matar individuos particulares con tal de que eso vaya bien para que ese ente supremo, colectivo, ese órgano superior se realice. Bueno, pues si vamos en 2 minutos a la discusión actual en la filosofía política, imagínense la de hoy. Ahora ya no es una secuencia histórica, vean la discusión de hoy. Podríamos hacer una línea imaginaria que va, digamos, de aquí, iba a decir de la izquierda, pero no es la izquierda, ¿ven cómo no funciona? Digamos, podríamos poner en una parte a los ultraliberales o neoliberales. Si pedantemente hubiera que citar un autor, diríamos Robert Nozick o más tradicionalmente Hayek, que dicen qué cosa, recuperan aquella idea de que Estado no tiene que haber, porque el Estado por definición esclaviza, mata y roba. Entonces, ¿cuánto de Estado? Casi nada, solo lo imprescindible para asegurarnos que no nos matemos unos a otros. Y entonces, ¿cómo nos coordinamos? Nos coordinamos mediante el mercado, mediante oferta y demanda. ¿Y qué pasa si hay uno se hace rico y otro se hace pobre? ¿Qué pasa si las expectativas vitales de unos se maximizan a costa de las de otros? No pasa nada, según este planteamiento ultraliberal. El esquema es al que Dios se la dé, San Pedro os la bendiga, a jugar. Y allá ustedes, cada cual. Que uno sale con mejor suerte en la lotería social y que arranca con ventaja, bueno, mejor dejar eso así que incurrir en la esclavitud de que el Estado mueva el lugar de cada uno y fuerce a cada uno a estar en la posición que no le correspondía. Bueno, desde este antiestatismo extremo, vamos viendo en la filosofía política actual que avanzan las posturas hacia una justificación de cada vez más Estado. Por ejemplo, si pensamos en un liberal, no ultraliberal, como sería Isaiah Berlin, por ejemplo, nos dice, no, lo más importante es la libertad, pero a partir de que quede garantizado que cada uno pueda comer, dicho muy precipitadamente. Es decir, hay justificación para que el Estado haga alguna política social. Si avanzamos un poquito más, pensamos en ese gran autor contemporáneo de la filosofía política, que es John Rawls, o pensamos en Habermas, ¿qué nos dicen? Que hace falta Estado porque la libertad es tan importante como la igualdad de oportunidades, y la igualdad es tan importante como la libertad, porque no hay igualdad sin libertad, porque igualdad de oportunidades sin oportunidades es escarnio. No hay igualdad sin libertad, ni hay libertad sin igualdad. Bueno,
Entonces, pero vean qué curioso, los que critican, los que discuten con estos que podríamos llamar socialdemócratas, Habermas, Rawls, son, por una parte, los que ya he mencionado, los ultraliberales que han dicho fuera Estado. Bueno, ese neoliberalismo que se utiliza ahí como un fantasma, siempre sin saber de qué hablamos. Bueno, esos no quieren Estado. Pero con estas posiciones centradas, digamos, peligroso término también, liberal socialdemócratas, debaten con una contundencia brutal otro tipo de teorías que se llaman comunitaristas, que lo que vienen a sostener es que la esencia de la vida social no está en los individuos, sino que está en las colectividades aglutinadas por su identidad cultural. Y que lo que el Estado tiene que proteger es la identidad cultural de las comunidades. Y entonces para estos que discuten con los liberal socialdemócratas, no dicen tiene que haber menos Estado porque no creemos en la libertad y en la igualdad ligada a la igualdad de oportunidades. Dicen, tiene que haber tanto Estado o más, pero no para componer y proteger derechos sociales, sino para garantizar la pervivencia de las colectividades, para garantizar la pervivencia de esos grupos identitarios, de esas culturas que tienen derecho a ser. Y como lo colectivo, desde este punto de vista, pesa más que lo individual, se justifica que a la gente se la pueda obligar a hablar la lengua que no desea hablar, a escribir la lengua que no desea escribir o a bailar la danza que no desea bailar. O, si nos ponemos en otros países, que se considere benéfico y progresista mantener a los indios en sus reservas, en sus resguardos, que se llamarían en Latinoamérica. No vaya a ser que se pierda la identidad aymara o la identidad del grupo X. Bueno, y a este señuelo, y resulta que esa izquierda está sometida a esa pinza, a esa presión, y cae sin incluso captar la contradicción, cae en una doble trampa. ¿Por qué? Porque por una parte deja entrar al mercado, en ejemplos como los que hemos estado manejando aquí, deja entrar la lógica privada en lo público. En ese sentido vencen los neoliberales. Pero por otro lado, eso no lleva a decir, bueno, pues reduzcamos Estado. Oiga, es que este Estado que se privatiza sigue recaudando lo mismo, es decir, recauda más. Es decir, no nos hace más libres para hacer lo que nos dé la gana, para bien o para mal, sino que nos ata cada vez más, pero ya no al servicio del interés público, sino al servicio de bienes colectivos. Y ahí vemos, y acabo, la doble trampa que los que aún creemos que hay algo que podemos llamar lo público o lo ligado al Estado, que tiene justificación y que necesita defensa, si queremos que la sociedad no sea una selva o un caos, hay una doble trampa ante la que opino modestamente, que debemos rebelarnos. ¿Cuál trampa? La trampa de que el Estado se legitime simbólicamente, que justifique el dejar de cumplir estas que son sus tareas, servir a mi libertad en igualdad, que justifique esto mediante estas dos estrategias. Primero, penetrando en lo privado. Y aquí, aunque se supone que tenemos que discrepar, solo puedo manifestar mi acuerdo con lo manifestado por el profesor Nieto. El Estado se está justificando en la actualidad por el fomento de la vida virtuosa de los ciudadanos. Es decir, a medida que la religión pierde terreno, la gana el Estado, pero ¿qué hace lo que antes hacía aquella? Decirme qué debo comer, cuándo se hace ayuno, cuándo toca abstinencia, cómo me puedo tocar, con quién me puedo relacionar, etcétera, etcétera. Oiga, no salimos de una para meternos en otra. No conseguimos salvar una esfera de libertad individual. Oiga, en mi cama, mi señora conmigo, yo con ella, hacemos lo que nos da la gana, ¿vale? Eso es lo que hay que decirle al Estado. Y que además nos ponemos hasta aquí de orujo de sidra, es nuestro problema. Y que además nos fumamos un puro después o antes, pues es nuestro problema. No, pero el Estado, en lugar de ponerse al servicio de la construcción de una sociedad mínimamente justa e igualitaria, se pone al servicio de la construcción de ciudadanos virtuosos, según un modelo de virtud, por otra parte, heredado de nuestra tradición judeocristiana. Y por último, el Estado alimenta mitos colectivos como fundamento de su legitimidad. En la medida en que
la educación es cada vez peor, en que las universidades son cada vez peores, en que la sanidad va de crisis en crisis, y así sucesivamente, ese Estado que por su capacidad gestora y prestacional se deslegitima, busca una sustitución, un reemplazo simbólico para todo eso, diciendo ¿qué? Diciendo, estamos defendiendo identidades, estamos defendiendo tradiciones, estamos defendiendo el ser catalán o el ser español o la selección nacional o los éxitos deportivos de la nación, lo que queramos. Y con eso nos conformamos. Y al conformarnos con eso tenemos que, repito y concluyo, que ni ganamos en libertad, porque el Estado en lo que tiene de opresivo sigue oprimiéndonos, ni ganamos en igualdad, porque ya ese Estado que se preocupa por qué idioma habla el niño que nace hoy en Ruedes ha dejado de preocuparse por las posibilidades de ese niño de Ruedes para estudiar una carrera o alcanzar el puesto que corresponda a su capacidad. Nada más, gracias. Pues yo, como el resto del público, he quedado deslumbrado por la magnífica lección filosófico-histórico-cultural de mi compañero de mesa, que ha puesto en su sitio al Estado y las distintas significaciones del Estado. Pero, saliendo de este terreno en el que me limito a aplaudir y a tomar apuntes porque he aprendido mucho, a la hora de aterrizar y poner los pies en la tierra, pues ya no coincidimos, ni mucho menos. Y en este terreno de andar por casa, disentimos mucho y comprendo que buena parte de esta distancia se debe a la precipitación con la que los dos estamos hablando. Es decir, si hubiéramos tenido tiempo hubiéramos podido precisar bastante más y nos hubiéramos acercado mucho. Pero el punto de partida no le comparto, y me imagino que en el público pues unos estarán a favor de lo que voy a decir yo ahora y otros a favor de lo que ha dicho García Amado. Y es esto de que la izquierda estaba o está en contra del Estado. ¿Qué va? Ni mucho menos. O sea, cuando llegaron los socialistas, todos decíamos, ahora los banqueros se van a poner enfrente. No se han puesto enfrente la izquierda. Y yo entiendo por izquierda no a los que tienen una determinada ideología, la derecha. No entiendo a los que tienen una determinada ideología, sino al poder económico. Es el que me interesa. El poder económico no está en contra del Estado, ni está en contra del socialismo, ni está en contra de nadie. Porque el poder el poder económico, la derecha buena, la derecha verdadera, pacta con todo el mundo y sabe hacer negocios con todo el mundo. Y muchos se han asombrado de que los banqueros se pusieran de parte primero de Felipe González y luego de Zapatero. ¿Cómo no se van a poner de parte de ellos con los negocios que han hecho, hacen y harán? La derecha, el poder económico, insisto, está muy cómoda. Y ahora todavía más, después de la crisis y después del giro de Zapatero, porque Zapatero no combatía el poder económico realmente, pero verbalmente pues manejaba los clichés de los ricos y de los pobres, y hay que ir contra los ricos, y que qué vergüenza, y mi corazón está con los pobres y cosas de esas. Pero ahora, cuando ha tenido que mojarse, pues lo hemos visto. Y ya no es solo el poder
económico, la banca, simbolizada en la banca, ahora está en favor de todo, el gobierno está en favor de todo el poder económico y empresarial. Y es que, pues, suceden cosas que verdaderamente llaman la atención. En una época derecha, en una época remota de la izquierda, los ricos eran los malos y los empresarios eran el enemigo a combatir. El empresario era el explotador del trabajador, el que chupaba la sangre al pueblo, mientras que ahora el empresario es una institución benéfica y todos tenemos que sacrificarnos para que el empresario pueda continuar con su función benéfica de dar trabajo a la gente. Sí. Y ahora, cuando en el mundo, no solo en España, se han hundido grandísimas empresas, a nadie se le ha ocurrido decir, pues vamos a publificarlas, vamos a socializarlas. Si Lehman lo hace tan mal, y tantos otros, este es un símbolo, vamos a ver si la socializamos. No, lo que se dice es, metan ustedes dinero para salvar a estos ángeles benéficos, y se les reprochan a los estados que hayan dejado hundir a algunas, muy poquitas, empresas sin echarlas una mano. O sea, que el poder económico está muy a gusto con el Estado, incluso aunque sea un Estado de izquierdas y socialista. En ese punto disiento radicalmente, aunque ya sé que García Amado lo puede matizar mucho para seguramente aproximarnos. Pero eso de la derecha y lo de las izquierdas, la verdad, yo no lo he entendido nunca, ni lo sigo entendiendo. Y si ahora repartiéramos un papel entre el público diciendo, escriban ustedes en 4 líneas lo que es derecha y lo que es izquierda, no coincidirían 2 papeletas. Es que es así. Segundo punto de disentimiento, y no quiero abusar del micrófono porque el tiempo se va. Hay otra cosa en la que también me permito disentir, y sé lo arriesgado que es disentir de lo que ha dicho el profesor García Amado, porque tiene más argumentos que yo. Lo del interés público. Yo, la verdad, el interés público es que no lo he entendido nunca. Y ahora menos. Porque resulta que interés público pues es un partido de fútbol. Claro, pues si un partido de fútbol es interés público, pues ya no lo sé. ¿Dónde está el interés privado? El interés público y el interés del público y el interés colectivo es, como decía al principio, lo que queremos y lo que cada uno dice que es, expresado con precisión. Lo público y el interés público y el interés privado es aquello que dice que es una persona que tiene fuerza para imponerlo. Y si esa persona que tiene fuerza para imponerlo, en el caso de fútbol, el director general de televisión, dice que un partido de fútbol es interés público, eso es interés público. Y ya está. Y hemos terminado. Y luego viene otro director general y dice, no, interés público, pues no es el partido de fútbol, porque el partido de fútbol, después de todo, es una serie de negocios, de compras y de ventas. Interés público, pues es la ópera o las clases de derecho administrativo, pues eso es interés público. Y el Estado va a la suya. Lo mismo que el poder económico y el poder académico y los profesores. Vamos a la nuestra. Pero claro, yo no puedo decir que voy a la mía, ni el Estado puede decir que va a la suya. El Estado tiene que decir, no, yo soy el interés público. Ah, bueno. ¿Y qué es el interés público? ¿El ir a la suya? No.
El interés público no, el interés público es que si Rawls, que si no sé qué, que si la igualdad, bueno, y nos arman un lío de estos que terminamos, o sea, en manos de Rawls el partido de fútbol es un interés público clarísimo. Es decir, puntos de desacuerdo para no alargarme, que el tiempo corre. El poder económico está muy a gusto con toda clase de poder político, cualquiera que sea, porque es lo suficientemente inteligente para negociar con el aparentemente enemigo. Y punto segundo, lo del interés público y lo del interés privado es una cosa difusa que está en nuestras manos. Y yo, que tengo poder sobre mis alumnos, les puedo convencer a los 40 que sean que interés público pues es el derecho administrativo o la legitimación popular en el recurso contencioso administrativo. Y un director general de televisión, que tiene más fuerza, quiere decir, sobre más gente, pues dice interés público es esto, y el Estado dice interés público es meter dinero en la banca, pues hemos terminado todo lo demás. Por muy poco dinero, algunos profesores justificamos lo que haga falta. Bueno, y sin embargo, admirado profesor Nieto, siendo rigurosamente verdadero, y mi acuerdo con su última frase es total, siendo rigurosamente verdadero que muchos profesores justifican lo que haga falta por poco dinero, nos queda el misterio de por qué hay unos pocos, realmente pocos, que no se venden por nada. Vaya usted a saber, y usted seguramente sería el mejor ejemplo, vaya usted a saber qué clase de intereses tienen en la cabeza cuando rechazan los cantos de sirena, o que son sordos. Pero yendo más al fondo, en su planteamiento, con el que descarnadamente realista, profundamente escéptico, encuentro muchos elementos para la simpatía. Empezaré con uno anecdótico. Usted es un profesor magnífico e investigador señero sobre la administración pública y no cree en lo público. O en el interés que lo justifica. Yo llevo como 30 años explicando una materia que se llama Derecho Natural, que creo que no existe el tal derecho. Entonces, compartimos ese cruel designio de dedicar nuestra vida a amores imposibles o a objetos que se nos escapan. Un poquito más al fondo. ¿Podríamos resumir ese escepticismo que usted tan magistralmente nos ha expresado citando pedantemente a aquella idea de Jelinek, aquel gran publicista que nos hablaba de la fuerza normativa de lo fáctico? Porque lo que usted plantea podríamos también verlo así. No existe el amor, solo la fisiología, ¿no? No hay emociones, todo es bioquímica. Y sin embargo podríamos contestar con «e pur si muove», ¿no? Y sin embargo algo se mueve, porque si por de pronto nos abandonamos a un tan descarnado y por lo demás razonable escepticismo, dejemos ya de hacer propuestas normativas en cualquier escala, sea en nuestros libros. No critiquemos al desgobierno, porque el desgobierno es otra manera de desgobernar, es otra manera de gobernar. Y dejemos de hacer propuestas en los partidos políticos. No hagamos política, vayamos a la melé a ver qué pillamos para cada uno. Es decir, seguramente el amor es el resultado de complejísimos procesos bioquímicos, pero da gusto enamorarse y no apetece que a uno le digan que solo hay deseo donde le parece que está queriéndola mucho. Pues de la misma manera hay algo de engañoso, pero al tiempo bonito, en este juego
de la política en el sentido más noble, porque si el interés público o el interés general no existe, tenemos que construirlo. Por otra parte, lo de la fuerza normativa de lo fáctico también se muestra en los ejemplos que usted maneja. Yo creo que más que discrepar, permítame que lo entienda así a mi favor, yo creo que más que discrepar lo que cambia es dónde ponemos la óptica. Yo, un servidor, modestamente y con mucho de deformación profesional, porque en realidad uno se dedica a leer libros de Rawls y Habermas y gente aún peor, y no a la banca ni a otras labores, yo estaba, en el fondo, quería referirme a doctrinas, a lo que escribe alguna gente que propone modelos de sociedad y de organización social y a lo que está en los programas de algunos partidos, que a lo mejor no hay que creerse en absoluto, pero si no hay que creerse, se nos acabaron las referencias. Si no hay que creer a ninguno, hay que ir a la anarquía, a la selva o a coger el fusil y atracar, ¿no? Yo hablaba de doctrinas y usted utilizaba la fuerza normativa de lo fáctico porque frente a las propuestas nos mostraba las crudas realidades. Claro, si yo cito a Rawls, si usted cita a Zapatero... No, y sé que me está entendiendo. Claro, si cuando yo trato de rescatar del panorama intelectual un cierto mensaje, unas ciertas propuestas, y hablamos de Kant, y hablamos de Locke, y hablamos de Marx, y hablamos de Habermas, y hablamos de Rawls, y los que podríamos mencionar, a Sosa Wagner mismamente, o a Alejandro Nieto, y el contraejemplo va a ser Zapatero o tantos otros. Estamos utilizando, comparando magnitudes que son inconmensurables, y por tanto no funciona. Cuando yo me refería a pensamiento conservador y progresista y advertía que es por hacer dos modelos ideal típicos, diríamos pedantemente. Dos maneras de diferenciar entre un planteamiento político, moral y hasta vital que pretende ante todo conservar lo que hay porque lo considera bueno. Ese es, y es absolutamente legítimo, el pensamiento conservador. Oiga, el mundo tal como es está bien. Si acaso pequeños arreglos, pero está bien la distribución de la riqueza que vemos, el tipo de relaciones entre los pueblos, el modo como la sociedad se articula, el tipo de normas a que nos atenemos, eso está bien, conservémoslo, que nadie nos cambia esto, que nos lo estropea. Y ese pensamiento de progreso progresista dice, no, hay muchas cosas mal que hay que modificar. Pero hablamos de doctrinas, hablamos de ideales, hablamos de construcciones de sujetos como nosotros, me permito incluirnos a todos en este saco, de construcciones de sujetos como nosotros que especulamos acerca de cuál es la sociedad mejor, y algunos dan el paso de lanzarse a esa noble actividad política, que es noble, no por ser política, sino cuando se guía por esos objetivos de cambiar algo o de mantener algo a partir de un ideal. Claro, frente a eso están los duros hechos, y en los duros hechos, profesor Nieto, yo no puedo contradecirle y no creo que lo haga ninguno aquí. Pero el que la banca esté tan feliz, el que cierta banca esté tan feliz con cierta izquierda, a lo mejor demuestra que esa izquierda, y era mi tesis, ha abandonado todo ideal que pueda preocupar algo a esa banca. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos conformamos o seguimos hablando? Esa es la cuestión, porque ante la fuerza normativa de lo fáctico, ante la presión de los hechos, lo mejor es dejar de hablar y ponerse a actuar. Pero ponerse a actuar no en este mundo de la academia o en este mundo de la política, sino ponerse a actuar en el crudo mundo de los hechos, de dos maneras. O organizando un banco o echándose al monte. Claro, y en el interés público estamos en las mismas. ¿Somos o no somos capaces de salvar una noción de interés general o de interés público que nos sirva de referencia? Porque el acuerdo con usted es absoluto. Si un buen ejemplo de interés público es que podamos ver todos los
ciudadanos de este país. Los partidos de fútbol apaga y vámonos. Pero diríamos que no existe el interés público, que no hay un interés público tangible, que no hay una noción que seamos capaces de delimitar en la teoría cuando hablamos de si nos interesa a los ciudadanos en conjunto o no que haya una buena sanidad y que sea pública, que haya una buena educación y que sea pública, que haya una buena seguridad y que sea pública en lugar de tener cada uno que pagarse a su vigilante jurado, etcétera, etcétera. Cuando decimos que todo esto es bueno ¿por qué? Porque sirve a algo que es un interés público en cuanto común o que se vincula a las libertades y posibilidades vitales de cada uno de nosotros. Es decir, viviremos en una democracia mejor o peor, los hechos son los que son, vamos a peor. Si nos ponemos pesimistas, el diagnóstico, en fin, mejor lo dejamos ahí. Pero, ¿y si viviéramos en la más cruel de las dictaduras? Si viviéramos en la más oprobiosa de las tiranías, ¿seguiríamos diciendo esto es lo que hay y punto, resignémonos? ¿O volvería a estar justificado que frente al tirano aquí dijéramos hay un interés, compañeros, que no es el interés del tirano? Esa es la pregunta a un profesor que no es precisamente un defensor de tiranos. Bueno, aquí ya han visto claramente en lo que disentimos. El profesor García Amado es un devorador de libros, unos inteligibles y otros ininteligibles, y los ininteligibles les hace inteligibles. Y a mí esos libros no me interesan absolutamente nada. Las doctrinas no me interesan en la fase actual de mi vida absolutamente nada. A mí me interesa no Rawls, allá él. Me interesa Zapatero y lo que hace Zapatero. Y planteadas así las cosas, los dos tenemos razón. García Amado, en su alcázar, en su fortaleza teórico-dogmático-filosófico-histórica cultural, es inexpugnable. Pero yo le dejo allí. Muy bien, si se divierte. Y en cambio, a mí me interesan otras cosas rigurosamente pedestres. Pero claro, aquí ha habido una alusión personal de la que quiero defenderme, aunque no haya sido atacada. Es decir, pero lo que está sucediendo ¿le deja a usted indiferente? De ninguna manera. ¿Cómo me va a dejar indiferente? ¿Cómo voy a ser resignado? Mi postura social, no política, desde luego, es el desenmascaramiento, el intento de desenmascaramiento de lo que nos están vendiendo, el levantar las faldas de la camilla, el quitar los envoltorios, porque todos nos lo venden con unos envoltorios preciosos, con palabras deslumbrantes y relumbrantes, con doctrinas, con cosas. Se dice, pero si de eso no estamos hablando, si estamos hablando de otras cosas, aprovechando que no está Rosa. Vamos a ver. Si de repente viniera el diablo cojuelo o algún gnomo y entrara en el Parlamento y dijera, vamos a quitar todos los cuentos y todas las palabras embaucadoras que están ustedes utilizando, ¿qué queda de las Cortes? Pues muy poquito. Y si dijera, vamos, como Quevedo, a hablar de las cosas que son, y vamos a poner a las personas en la figura que son, y no en estos disfraces con los que están operando. ¿Qué es lo que queda?
Pues muy poquito, y eso es lo que desde sus fuerzas de pigmeo pues intenta hacer Alejandro Nieto. Es decir, no me hable usted del interés público, hombre, hábleme de cosas que yo pueda entender, de cosas concretas. Hábleme usted pues de si me aumentan el ejemplo es trivial, pero en fin, confío hacerme entender de si me congelan la pensión o no me congelan la pensión. Y no me diga usted que es por interés público, dígame usted que es porque no hay dinero o porque prefiere gastarse ese dinero en otras cosas. Quítese la máscara, hablemos como son. Y esto no es escepticismo, ni mucho menos, sino al contrario, creo yo, es acerbación del realismo. Y una última observación. Me estoy sonriendo por dentro y hasta por fuera, porque es que nos hemos desnudado, mi querido amigo. Ya ven ustedes lo que son los profesores. Empezamos hablando de lo público y de lo privado y terminamos, primero, hablando más de lo que debemos y segundo, hablando de nosotros. No ya de... Ni Rawls ni Zapatero, Alejandro Nieto está aquí. Bueno, yo creo que en el fondo los acuerdos son más que los desacuerdos, pero yo me atrevo a dar una propuesta de interés público mediante ejemplos de un realismo descarnado. Es decir, si nos preguntamos a cuántos ciudadanos españoles les interesa que el hijo que van a tener el mes que viene, en los casos que así sea, pues pueda nacer con las debidas garantías hospitalarias y sanitarias. ¿A cuánto les interesa que ese hijo mañana tenga las posibilidades de recibir una educación que lo libere del analfabetismo y la sumisión, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues vamos a ver que hay intereses que son, por así decir, transversales y comunes, que le interesa a todo el mundo. ¿A cuántos les interesa que televisen los partidos del Madrid? Pues solo a los aficionados al fútbol. ¿A cuántos les interesa que se fomente el bable? Pues solo a algunos de Asturias. ¿A cuántos les interesa que se subvencionen las lechugas? Pensando que el moderador es un moderador felizmente pasivo. Me atrevo a cortar. Claro que sí. Me atrevo a cortarte porque esto debiera ser una tertulia. Claro. Por citar a un autor desconocido, un tal Alejandro Nieto, ha escrito un libro sobre las distintas opiniones del interés público. Y allí, eruditamente, pues cita 100 o 200 autores que dan interpretaciones de lo que es el interés público. Pues bien, la teoría número 78 es la tuya. Te meto en la teoría 78, que arranca de Bentham, debidamente desviado. Es decir, el número. Hay muchos autores que dicen interés público es lo que tú acabas de decir, el número. Bueno, pues relativicemos las cosas. Son 200 doctrinas y yo no suscribo esa doctrina del número, de que el interés público es lo que interesa a más gente, puesto que la doctrina número 109 dice que interés público es lo que interesa a los más necesitados. En fin, una doctrina más. Empezar a contar eso es un modo de interés público y no hay Estado que empiece a contar. Bueno, pues no será el número, querido profesor, pero si no hay algo que usted mismo presupone cuando, por ejemplo, tan magistralmente no solo describe la corrupción que existe en este país en instituciones cruciales, sino que además lo hace en un tono crítico, si usted no critica desde la asunción de algo que afecta a un grupo y a su interés, identifiquemos ese grupo en términos numéricos o en otro tipo de clave sustantiva, si no fuera así,
tendríamos que decir que usted en la corrupción como fenómeno social no ve nada malo porque socialmente no hay intereses aglutinadores y que en sus libros lo único que quiere decirnos cuando critica la corrupción es: a mí, Alejandro Nieto, la corrupción no me gusta, pero entiendo que a ustedes sí, porque aquí cada uno va a lo suyo y viva la Madre Superiora. Y es cierto. Y es cierto, pero bueno, ¿cuántos libros no se han escrito que muchos de ustedes conocen, y libros muy serios de catedráticos con barba larga, defendiendo la corrupción? O sea, está la llamada teoría económica de la corrupción, con una bibliografía ingente que dice que gracias a la corrupción se puede funcionar, que sin corrupción no se funcionara. Y la prueba de que la corrupción para muchos es buena es que todos sabemos la corrupción que hay y todos estamos pues muy a gusto, y solo 4 desarrapados se atreven a señalar con el dedo diciendo usted es corrupto, pero luego vienen las elecciones y al corrupto más corrupto le vuelven a elegir diciendo pero si esos son caprichos de 4 profesores y de 4 sociólogos. Pues es verdad, pero la verdad yo me quedo pues muy aliviado contando estas cosas. Bueno, Esto ya empieza a parecer pasapalabra. vamos entonces efectivamente, vamos salgo del letargo y contemplativo que tenía y no, en absoluto, me he pasado muy bien. Y entonces, bueno, tenéis la palabra. A ver...